Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí Bowman, una vez más en UnderbrainTube. No era el vídeo que tenía preparado para esta semana, vamos a decir que quería hacer algo de nuevo con reseñas como lo que habían sido los primeros programas, los primeros UnderbrainTube. Sin embargo, apremia poder hacer lo mejor del 2025, que sí, que he estado en el canal de Montu, en el diario de Kovacs, y participé cuando hizo los 6 meses y cuando hicimos los 12 meses y reseñé hasta 10 obras. De hecho, muchas de esas obras van a salir hoy en este vídeo. Pero vamos, pues voy a hacer aquí un rollo lo mejor de 2025 por categorías, porque ahora ha salido las votaciones profesionales para el Cómic Barcelona, en el que los profesionales pueden votar sus obras preferidas para que luego un jurado especializado elija los ganadores de este año. ¿Qué pasa? Que suele pasar lo de siempre, poca información, solo se acuerdan de las obras más importantes, muchas de estas se quedan en el olvido y lo más grave creo que es no saber a qué categorías puedes votar cada una de las obras. Y como no hay un listado de que digan, mira, pues por obra nacional tenemos estas, por obras de primer autor que pueden ser premio revelación este año, tenemos estas otras, y terminan cayendo pues los que son más populares, tienen mejores contactos y esas cosillas. Así que de mi humilde posición aquí en YouTube y en Underbrain, voy a hacer un poco un repaso rápido. La verdad es que muchas de estas obras van a ser simplemente mencionar el título y poco más, pero para que tengáis en cuenta un poco por diferentes categorías y tal. Me vais a perdonar porque normalmente intento que estos vídeos no tenga casi nada de edición a nivel de yo hablando con vosotros, que funcione casi como un podcast, pero hoy es que tengo como ver un montón de pilas de libros, así que digamos que entre categoría y categoría va a haber un corte, sí, seguro, seguro. Pero bueno, vamos a empezar por lo que es la primera categoría, que es digamos como la principal, que es la de mejor obra de autoría española. Así que vamos a ir por partes. Empezamos pues obras que me han gustado mucho. De hecho, generalmente todas estas son obras que me han gustado de alguna manera u otra o que creo que tienen algo muy reseñable. Y empezaremos pues con Salva Rubio, que este año del 2025 sacó el primer Dumas con Robert del Rincón. Podéis recuperar la entrevista que dices a los autores, una obra histórica en el que rescata la historia de Alexander Dumas, el padre del escritor que escribió pues D'Artagnan y todas estas. Maravilloso, de hecho van a hacer una película, una de las obras a tener en cuenta este año. Luego tenemos Los Azules de Alba Rubio con Danide, en el que también tenemos otra obra histórica, en este caso ya no es biográfica, es ficción, en el que se tiene la movida del swing contra los nazis, época victoriana, en Francia, hay como una historia de espionaje por ahí en medio, obra muy chula, dibujo espectacular. Pues estas son las dos obras que tenemos para votar este año a mejor obra nacional en los premios del Salón del Cómic de Barcelona, Cómic Barcelona. ¿Qué tenemos también? Pues tenemos Contrapaso, la segunda parte, Mayores con reparos, de Teresa Varelo. Ella ya estuvo nominada con la primera obra, pero no ganó el premio ese año. Y ahora nos han presentado una segunda obra. Ups, aquí tengo la dedicatoria que me hizo. Una segunda obra centrada en el mundo del cine, con el franquismo de fondo, la censura, un rodaje en una zona de las zonas más pobres de Madrid. Una maravilla. La verdad, he dicho que no iba a hablar y al final os estoy explicando un poco de tada. Así que vamos para adelante. Tenemos aquí, le llamamos Bebeto, de Javi Rey. Tenéis la entrevista y reseña del cómic en Underbrain, una historia nostálgica. Tenemos G.I. Gay de Alcante y Muñoz, Bernardo Muñoz, también nominada, se puede nominar a obra nacional. Mi favorita, El Diablo y Coral de OMS, la primera obra, que casi le podríamos poner un corazón a esta obra porque me gustó un montón. De mis favoritas. Y primera obra como autor completo de Josep Pons, El Diablo y Coral. Y vamos a seguir. El diario de la señorita Liggy de Kim Aubert, obra muy chula. El anterior Underbrain Tube se lo dedicamos a esta obra, así que adelante. Tenemos lo nuevo de Jordan Mengold, Gunslinger. Tenemos lo nuevo de María Llobet, Violent Flowers. Pensar que esta es la tercera vez que lo digo. Alfonso Casas, Rosa.
Hoy de Agustina Guerrero, autores que son súper ventas, que tienen un público súper fiel y sin embargo no se suelen tener en cuenta en este tipo de eventos porque como que no tienen el público enfocado para ellos y sin embargo son obras muy personales en ambos casos y que merecen mucho la pena. Además, el color rosa, maravilloso. Luego tenemos esta obra que está de la biblioteca, muchas de las cosas son de ahí. Que en este caso tenemos Skate Shoes de Tony Valles. Tony Benalles, perdón, Tony. Está en catalán, publicada en Malas Herbas, historias cortas que adapta relatos de terror, de ciencia ficción y cositas así. Acaba de estar nominada en los premios a mejor obra catalana del año. Magius, Black Metal. Creo que es una de las obras que no se está hablando tanto en los tops de final de año, cuando esto se publicó en 2025 y es maravilloso. Magius ya ha ganado premio nacional y todo lo que queráis. Sin embargo, creo que en este cómic se supera lo que era el anterior, repasa toda la historia del black metal y el origen, pero desde un punto de vista de unos niños y como todas las chiquilladas que se matan entre ellos y todo, queda como el doble de gracioso. También de Outsider tenemos el No es mi trabajo de Javier Echagüibel y Simónides, que retrata el tema del trabajo, de una conspiración, de los jubilados, de las pensiones y que para jubilarse es muy difícil y aquí pues queda esta obra muy divertida. Y por último, pues Sergi Pujol ha vuelto a sacar obra este año 2025, que son Las locuritas de Úrsula, en el que seguimos a Ursulita y son historias cortas, que anécdotas, el día a día, la movida de ser joven en Barcelona y las preocupaciones de las nuevas generaciones adultas. Y continuamos con el premio Miguel Gallardo al autor o autora revelación. En este caso son obras que también son nominables a la categoría de mejor obra de autoría española. Lo único que estamos hablando de pesos pesados, como habéis visto. Es curioso porque esto es difícil. Se supone que podemos votar a autores que han hecho su segunda obra como autor que publica un cómic. En algún caso encontraremos gente que ha hecho ilustración, pero es su primer cómic en las nominaciones. Entonces, pues vamos a ver un poco qué es lo que hay y lo que yo he considerado que creo que tendría que estar en esta categoría. Empezamos por Pau Sánchez, una chica que viene del mundo del fanzine, que este año publicó Zumito Rico con La Granja Editorial. Una obra muy generacional que habla de la presión, de la sociedad, de los trabajos y cómo casi que necesitas vitaminas extras para poder enfrentar la vida. Seguimos con un cuento que es un cuento. O sea, es una historia muy tierna de una señora con su perro que son inseparables, que es Amalia, una madre incorregible, de Alejandro Palomas y ilustrado por Carolina de Prada. Y aquí entra una duda. ¿Qué pasa? Cuando tú nominas, en la obra de autor tienes que poner qué autor estás nominando. Claro, si tú quieres nominar también a Alejandro Palomas, tienes que poner 2 veces esta obra en la lista. Uno, Alejandro Palomas por Amalia y otra, Carolina de Prada por Amalia. ¿Cómo va esto? Son cosas que en las bases no aparecen, pero se entiende que va por son 5 opciones las que puedes poner en la lista y si quieres votar a los dos, tienes que poner 2 veces su nombre. En fin, esta obra creo que va a ser de las que van a sorprender a algunos porque creo que pasa un poco desapercibida. Nos encontramos ya con Zazo, con Decisiones y Puto Buen Rollismo de Javi Beltrán, 2 obras de nuevos autores que han publicado con Unbrained Books. Y nada, muy influenciado un poco por el autor italiano Cero Calcare. Y encontramos pues cómo el tipo empieza a estudiar y quiere pues enfrentarse a la vida. En fin, luego, bueno, pues buen rollismo. Javi Beltrán lo ha petado, la verdad, con este humor súper sarcástico, súper, digamos, fuera de la onda y como casi que tienes que ser bueno como para caer bien. Nos llegamos, para mí, la joya de la corona, que es Más allá del 2000, con sus pasos agigantados, ¿vale? De Lluc Baliarda y Ral Monti. Yo aquí votar a Ral Monti porque es el autor general. Lluc Baliarda hizo ayuda con uno de los personajes y colaboraron, lógicamente, pero aquí es Ral Monti, una de las mejores obras que he leído este año pasado y seguramente en mucho tiempo. Es una puñetera locura sobre la depresión, sobre el engaño, sobre la sociedad. En medio está también el tema de la pandemia, porque como podéis ver es una obra ultra extensa, juega también con los formatos, hay fotografías, hay diseño gráfico, hay un poco de todo. Esto tenéis que votarlo sí o sí. Ral Monti por Más allá del 2000, con sus pasos agigantados. Una joya que editó Force Books y que esto va a pasar un poco desapercibido. Y traigo aquí Eterno Yoshio de Joan C.,
que es su segunda obra, por lo cual aún es nominable, pero aquí tenemos un problema, para mí, o en general, es un manga. ¿Se puede votar o no se puede votar? Técnicamente es un cómic, pero sin embargo parece que el Cómic Barcelona aparta el manga, como hay otro evento que también organizan ellos, como que aparta el manga, pero sin embargo, esto es una obra de un autor español, es debut, porque es su segundo largo, y es una puñetera maravilla. Me da igual que sea un manga, que sea un europeo, que sea un rollo americano. No deja de ser un cómic debut de un autor buenísimo con una historia que está súper bien. Así que Eterno Yoshio de Joan C. creo que sería nominable para el premio Miquel Gallardo a mejor autor o autora revelación. Y continuamos con mejor obra de autoría extranjera. En este caso no hay dotación económica, pero siempre está guay poder premiar obras de autores de fuera y darle también los aplausos a los editores, editoras que han lanzado estas obras a nuestro idioma. Empezaremos con Calva, de Teresa y Estefanca, de Andana Gráfica, una obra muy necesaria sobre el tema de la alopecia femenina y cómo rompe con los prejuicios y los problemas que tienen derivados por un problema solo físico, nada más. Muy recomendable. También os recomiendo que vayáis a ver el artículo que he escrito sobre esta obra y sobre la presentación con las autoras que hubo en Barcelona. Seguimos con Pepino Impactato, la sátira contra la mafia, una obra que ya reseñamos en Underbrain Tube sobre la mafia, la radio y un poco cómo ser rebelde en los años de la pura mafia que hubo entonces. Esta la ha editado Liana Gráfica. Seguimos con otro que también es Dan Brainer, haciendo cómics de Piérdola, uno de mis favoritos también del año, en el que hay una historia dentro de otra historia dentro de otra historia de gente que quiere crear cómics, del productor que no tiene puñetera idea, pero se llena el ego de pagar a unos creadores, pagan su cómic, el autor del cómic que ve que lo que era una semilla interesante se desvirtúa, dice yo paso, yo sigo mi obra, y a la vez pues se va haciendo crítica al tema de Alan Moore por aquí y tal, crítica al mundo del cómic. Muy divertido, muy recomendable, obra extranjera a descubrir y que podría ser votable este año. Seguimos con La colina de Watership, que esta es una novela de Richard Adams que ha adaptado aquí Joe Staffin y James Starr del editorial Base. En este caso, tal vez me remueve porque a mí me encanta mucho la colina de Watership, la historia de los conejos, de cómo tienen que huir de su madriguera y todas las hazañas que tienen que sufrir. Muy bien dibujado, la historia a mí me encanta y creo que es otra de estas obras históricas que va a pasar desapercibida, desgraciadamente, porque siempre hay como autores más conocidos. Toda broma de Dash Sound, esta obra que publicó Apa con Blackie Books, es maravillosa. Dash Sound ya es un autor que ha publicado varias cositas aquí en España y en este caso nos encontramos una historia que no va de nada, pero a la vez va de todo. Y es una historia que va enlazando personaje con personaje y como uno empieza a explicarle otra cosa, al momento que llega otro personaje y le empieza a explicar otra, y es como una especie de elipsis que luego tiene que deshacerse hacia atrás. Una joya. Toda bruma de Dash Sound. Y por último, mi gran favorito, aquí podríamos poner otra vez el corazón que he sacado antes, que es Impenetrable, de Alice Garin. En este caso, una obra muy necesaria que habla sobre el vaginismo de punto de partida, porque luego el resto de la obra va sobre las relaciones humanas, sobre la privacidad personal y cómo se sientes atada con la pareja. Ya no es por todos los temas que trata, sino que es que visualmente es una maravilla. Hay mucho detalle en las viñetas que ayudan precisamente, si le das una segunda vuelta empiezas a ver, ostras, esto qué significa esto otro. Y nada, una maravilla. Alex Garín, que volveremos a sacar en siguientes categorías, pero que para la obra de obra extranjera, Impenetrable, tiene que ser uno de los 5 a poner. Y seguimos con una de las nuevas categorías que tienen los premios del Cómic Barcelona, dedicado al mejor cómic juvenil, es decir, de autoría española. Eso es muy importante, que a veces la gente empieza a votar obras de juveniles sin más, pero no, tienen que ser de autores españoles, al menos uno de los componentes si es un equipo compartido. En este caso se trata de obras que son para lectores de más de 12 años. Empezamos con Capa, nos encontramos a Borrallo y a Moreno, que sevillanos y de Barcelona creo que era. Nos encontramos una historia de aventuras centrado en el personaje de Capa, en el que pues va enfrentándose a diferentes
retos de aventuras. Muy chulo, visualmente es muy guay. Y esto pues Leviathan Labs. Así os recomiendo también estas obras juveniles. Seguimos con El libro endemoniado de Fernando Llor y Alicia GM. Fernando Llor ya sabéis que es un clásico, editado por Astronave. Y ahora seguimos, bueno, recordaros que todas estas obras también son nominables a la categoría de obra de autoría española, pero como ya van especificándose, pues tienen más posibilidades de que salga si los votáis en la categoría de juvenil, ya que son obras pensadas para este tipo de público. Jesús Orellana con Juvenile es una obra que es para adolescentes sobre temas de la presión de adultos con adolescentes recluidos en un centro psiquiátrico. Y en este caso pues se trata también de la primera obra de Jesús Orellana, o sea que también sería votable en la categoría a mejor autor revelación. Categoría juvenil, categoría revelación. Lo mismo pasa con Isa Duarte, obra juvenil, obra revelación. Con Vulpe, una historia también que habla sobre el tema de la bisexualidad, del género, de la identidad de género. Visualmente es muy chulo, muy colorido y que publicó Astronave. Y seguimos con este doble álbum que fue Cuando cae la noche, una historia muy dura, pero que merece mucho la pena. Visualmente es una joya. Así que ahí tenéis otra de las obras que también creo que ha publicado Astronave. O normalito, Astronave. Esto es en la categoría de cómic juvenil. Luego tenemos la categoría de cómic infantil, en el que, en este caso, se trata de cómics realizados para menores de 11 años. Para lectores de menores de 11 años. En este caso, perdonad, en el caso de juvenil no tengo el cómic ahora en mano porque lo he prestado. Alice Garin, la autora de Impenetrable, tiene Nunca me olvides. Es otra obra que podéis votar. O sea, podéis votarla como mejor autora revelación, o sea, perdón, mejor autora extranjera. Y no la podéis votar. No la podéis votar en mejor autora de juvenil porque no es autora española. Me acabo de dar cuenta, amigos, para que veáis que esto va sin trampa ni cartón. Venga, va, seguimos. Mejor cómic infantil para lectores hasta 11 años. Técnicamente, entre 11 y 12 años no hay premio. O sea, es una cosa también rarísima. Pero no os voy a decir nada más. En este caso nos encontramos con Perdidos en el futuro, Salvar el planeta, tercera entrega y última de Damián y Alex Fuente. Una obra que juega con los viajes en el tiempo, sobre el bullying escolar, sobre adolescentes enfrentándose a nuevos retos mientras van aprendiendo por el camino. La amistad entre ellos les salva. Visualmente es una maravilla y a nivel de guión es otra joya. Además cierra súper bien la obra como para enlazarla desde el primer número. Así que esto tendría que ser sí o sí la manera de premiar lo que ha sido esta trilogía que han hecho a lo largo de los años y que ahora por fin hemos podido leer el tercer y último número, Perdidos en el futuro, de Damián y Alex Fuente. Este lo ha publicado Steve Berry. Seguimos con El misterio de la geoda rosada, de Julia Rubao, publicado por Astronave. Es una de las obras que han sido muy premiadas. De hecho, ya la propia concepción de la obra surge de que la autora presentó un proyecto y lo ganó. Y nos encontramos, pues eso, niños en un pueblo, una sociedad de ranas. Chulada. Y por último, por cierto, Julia Rubao también puede ser nominada a Mejor Autora Revelación. O sea que la podéis votar en infantil y revelación. Y luego vamos con Brushmine, que han lanzado su primer cómic, Bob del Revés. Obra infantil, en el que encontramos un universo plagado de personajes extraños. Aunque parezca un cuento, acaba con cómic, o sea, pensar que hay cómic también. Y no deja de ser el debut de Brushmine como autores. Por lo cual también, aparte de obra infantil, lo podéis nominar como autor revelación. Brushmine, Bob del Revés. Una joya a descubrir. Ojalá saquen pronto la continuación. Y por último, pero no menos importante, llega la categoría Mejor Fanzine. Categoría en la que nosotros participamos con Underbrain, pero eso lo dejamos para luego. Como sabéis, se me da fatal hablar de mí mismo y termino hablando de todos los demás, pero bueno, llegará el momento en que sí que tocará. Y vamos a empezar pues con Dark Mambo 4 de Mao Usagi, un cómic fanzine publicado en sentido oriental en el que seguimos las fechorías de Julia, creo que era Julia el nombre, perdonad, con el problema psicológico, le van surgiendo nuevos seres alrededor suyo
para poder tratar la ansiedad, la timidez y todo ello. Una obra que va evolucionando poco a poco y que ya va por su cuarta entrega. Estaría muy guay darle un empujón a la autora con la nominación a Mejor Fanzine con Dark Mambo. Luego seguimos con esto que ha sido una sorpresa total de Nuria Antonell Rifà, que surge a partir de un juego de novela romántico y se ha marcado aquí un tebeazo que a mí me ha flipado. O sea, gráficamente es súper chulo, juega sobre las relaciones amorosas y sobre el engaño. En fin, su primera cosa en cómic que hay que sorprenderse. Luego seguimos con Droga, parte 2 de Alba Galván. En este caso, Pili, que he ido a mirar el nombre, perdonad. Pili sigue la movida de que se queda sola en casa en verano, está aburridísima y le mola el vecino. Pues aquí empezamos a seguir cómo ya crece esa relación a partir de la primera parte. Se puede leer independiente, o sea que podéis empezar a leer aquí porque se te hace como un flashback al principio, como en episodios anteriores, pum, 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 y a partir de allí pues avanza toda esta relación. Es chulo poder apoyar obras así en las que la chica pues con sus medios va haciendo sus historias y ha hecho un recopilatorio de todo ello. Porque estos son de estos que primero se publican por Instagram, no al completo, pero gran parte lo podéis leer online, pero en papel pues este año sacó la parte 2. Bueno, esto es Dark Mambo 3, que en realidad es del año pasado, de hace 2 años. Luego seguimos con otra de las joyas, que es Grabado de una distopía educativa, de Jaime Ñáñez Blanco, un adolescente de Madrid que en clase de filosofía o de ética se dedicaba a hacer estas viñetas en hojas A4, a cada cual una historia más loca que la anterior. De esta reseñé la obra en el diario de Kovacs, así que podéis recuperarla por ahí si queréis. Y nada, primera obra de este chaval, se lo ha autoeditado. Bueno, segunda obra en realidad. El primero fue como un manga que se autoeditó. Pero en formato fanzine sí. A rescatar y a recuperar. Jaime Yáñez Blanco, grabado de una distopía educativa. Y acabaremos ya pues con los dos cómics que pueden ser nominados a The Underbrain Books a categoría Mejor Fanzine. Por un lado tenemos Ey, pero esto de qué va, de Ramón Salas, que es un recopilatorio de historias cortas que van desde el terror a la ciencia ficción y al terror social incluso. Una maravilla. Ramón Salas, sabéis que es un artificiero del mundo del fanzine, del cómic, de humor y con un estilo personal gráfico espectacular. Así que estaría muy guay que este año saliera nominado a Mejor Fanzine. Y por último tenemos Dolph 3 de Miguel H. Obra que el año pasado estuvo nominado a Mejor Fanzine, finalmente no ganó y aún es premiable este año porque tenemos la conclusión de la saga, la trilogía de Dolph. Es una obra espectacular, gráficamente es una joya y creo que sería un buen empujón porque recordar que esta es la primera obra que hizo Miguel H. en 3 partes, así que esta que se publicó en 2025 lo podéis votar para este año y a ver si hay suerte lo vuelvan a nominar. Ya veremos si el premio cae o no, pero siempre es un buen empujón para que los nuevos autores sigan adelante y se animen a hacer más cositas. Además, si son tan interesantes como esta, pues mucho mejor. Y bueno, esto ha sido la pequeña selección de obras nominables de este año. No deja de ser mi lista, han sido simplemente algunas cosas, ya veis que solo por mencionar el título, pero la gracia está en que podamos categorizar bien cada una de las premios. Estaría muy guay que en futuras ediciones hiciesen listas más detalladas porque lo que se ha facilitado ha traído a confusión. Además hay obras que no están bien categorizadas, así que espero que esto os ayude un poco a decidir. La gracia está en que se vote más allá de voy a votar a mi amigo, pongo un nombre y lo envío, sino que se pueda hacer una selección de todo. Está claro que yo no he leído tantas obras de las 4.500 o 5.000 obras que se han publicado este 2025, pero como vais a ver, esto solo ha sido una pequeña parte, no es todo lo que he leído o lo que he tenido a mi alcance. Muchas cosas las he leído en la biblioteca y entre mis votos posiblemente hayan cosas que no haya hablado hoy, pero bueno, he querido enseñaros qué es lo que tenía y lo que no tenía. La cagada esa de nunca me olvides porque no he caído que tenía que ser de obra de autora española. Pero bueno, salvo ese detalle, el resto de obras la podéis nominar, tenéis las categorías. Decidme vosotros si podéis votar, si os ha servido esta lista, si la repito o no la repito en futuras veces. También os puede servir casi como un top
de mejores obras del 2025. Un top inmenso. No sé cuántos títulos he dicho. Pero bueno, dicho esto, recordaros que estamos en UnderBrainTube aquí subiendo entrevistas. Hace poco hemos subido la de Kim, próximamente tendremos la de Keiko y cualquier cosa pues darle aquí al corazón, comentar y suscribirse. Nos vemos pronto.